Hola muchachos, ¿qué tal? Comenzamos en algunos minutos, ¿sí? No se olviden que hoy día tenemos evaluación, así que espero hayan estudiado. La evaluación comenzará a 9:30 de la mañana, ¿sí? 9:30 de la mañana comienza la parte teórica, como la otra vez, en Paideia, y tengan a la mano un papel, su celular, su escáner o lo que sea que usen para sus dibujos, ¿sí? Y para la parte práctica tendrán 2 horas y media para colgar los archivos. Sí, no está nada difícil, así que yo espero que no tengan ningún problema. Y bueno, esperamos que el resto se conecte.
Muy bien, muchachos, vamos a comenzar. Bien, espero que estén todos bien, eh, que estén bien en sus casas, bien de salud. Esta pandemia parece que todavía no tiene cuándo acabar, aunque dicen que ya estamos en el pico. Mm, bueno, sí, ayer hubo 4.000 infectados nuevos, no sé qué tan pico será, pero ya, ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es quedarse en casa, lo importante es cuidar a nuestra salud. Eh, ya está, listo. Entonces, bien, administrativamente hablando, hoy día tenemos evaluación. Como había adelantado a sus compañeros que se conectaron temprano, la evaluación, 9:30 de la mañana, ¿sí? 9:30 de la mañana arrancamos con la evaluación. Son preguntas básicamente muy sencillas de lo que hemos visto, acerca de lo que hemos hablado. Eh, eh, son 4 preguntas nada más, ¿sí? Son 4 preguntas. Obviamente vienen un par de mecanismos para hallar sus grados de libertad, ¿no? Y luego son preguntas teóricas acerca de justamente el tema de mecanismos, nada más. No va a tomar nada más, ¿sí? Todas estas evaluaciones son tipo cancelatorias, ¿ya? Entonces, tema que ya vino, tema que ya no vuelve a venir. Luego, la parte práctica es algo muy similar también y no tan complicado como la excavadora que hicimos, ¿sí? Y bueno, además de eso, creo que nada más tengan a la mano una hoja, un lapicero, un lápiz, su celular o escáner eh, para, para poder tomar una foto o algo de algo que les pueda pedir, o un par de cosas que les pueda pedir, así que estén atentos con eso. Nada más, nada más, nada más. No necesitarían nada más. ¿Listo? Algo más que me estoy olvidando. Bueno, recalcarles nada más, evaluación 9:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Son 4 preguntitas, tienen media hora. Yo creo que más que suficiente. Y desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 van a poder colgar el archivo de práctica, ¿sí? Van a poder colgar su archivo de práctica en el Paideia. Así que, bueno, espero que todos puedan colgarlo a tiempo. Recuerden, hasta las 12 básicamente trabajen y de ahí intenten colgarlo. Si su internet lo comienza a fallar y esto, por último, conéctense con sus datos del celular. Ha demostrado los datos del celular tener bastante estabilidad. Entonces, así es como están solucionando algunos problemas compañeros de otros cursos. No, 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 justo no cuelga. Sí, ¿qué pasa? Pasa que justo cuando quiero colgar, se va el internet, el escáner de Moore, etcétera. Es una de las maneras como han estado solucionando los compañeros de otros horarios, es conectando con datos del celular si es que el internet comienza a fallar, comienza a volverse muy inestable, ¿no? Y bueno, se gastarán algunos megas, pues, pero creo que es mejor gastarse unos megas que a no ser considerada nota, ¿no? Bien, entonces de este curso he tenido, la verdad, creo que muy pocos, creo que solamente una persona no llegó a colgar su evaluación a tiempo, por problemas también bastante entendibles, por lo tanto accedí a que se corrigiera. Así que estamos acá para ser flexibles, muchachos, estamos acá para ser flexibles. La idea es evaluar cuánto saben ustedes. Esa es la idea. Y entendemos los problemas que puedan tener todos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, nada más. Listo. Entonces, ya está. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar. Voy a abrir lo cerré justo el PowerPoint que necesitaba. Denme medio minuto, por favor, para ponerlo. Vamos a ver. ¿Sí? A ver, uy, también me había olvidado algo. A ver, tenme medio minuto, ya vuelvo.
Bien, listo. Ahora sí. ¿Listos? Porque comienza la parte bonita del curso, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a hacerles una introducción en estas tres clases que tenemos acerca de elementos finitos. ¿Sí? Voy a hacerles una breve introducción al método de elementos finitos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la filosofía de este método? ¿Por qué es necesario este método? Para resolver problemas estructurales y térmicos, y de verdad muchos más, solamente que vamos a centrarnos en estos dos nada más. Voy a enseñarles qué hay detrás del método, y solamente va a ser, como le dice el título, una breve introducción, ¿sí? Una breve introducción, nada más. Elementos finitos es un curso enorme, ¿sí? Es un curso enorme. De verdad, un semestre no basta para dictarlo. En la maestría nosotros tenemos el curso de elementos finitos en el diseño mecánico, lo dicta el profesor Jorge Lencastre. De verdad que es un curso muy bonito y no deja también, a pesar de verse un semestre entero, no deja de ser también una introducción al método de elementos finitos. Sí, claro, a más a detalle de lo que vamos a ver aquí, pero bueno, algo es algo, ¿no? Si ustedes desean profundizar más en elementos finitos, primero, yo a final de semestre, yo les voy a colgar, o bueno, cuando termine la parte mecánica, yo les voy a colgar algunos libros, algunas referencias, ¿ya? Para que ustedes puedan profundizar un poquito en los temas que hemos tratado, ¿sí? Ya sea, pues, procesos sin arranque de viruta, ya sea elementos finitos, ya sea mecanismos, ya sea dinámica de multicuerpos, ya sea pandeo y deformación térmica, etc. Yo les voy a colocar alguna bibliografía que los pueda ayudar, ¿sí? Porque yo sé que en 10 semanas, pues, no se puede volverlos unos expertos en muchas cosas, ¿no? Pero estos cursos es básicamente para que sepan cuál es la base y cuál es la tendencia de simulación en este momento. En el mundo, básicamente, la mayoría de empresas está comenzando a usar la simulación. No les voy a mentir, todavía es un mercado un poco virgen, todavía es un mercado un poco en exploración. Países de Europa, Estados Unidos, Rusia está usando mucho lo que es la simulación por computadora, pero recién se está expandiendo esto, se está expandiendo más lento que el virus, ¿ya? Así que recién vamos, el mundo está descubriendo esto y ustedes son los primeros, ¿sí? Bien, bien. Entonces vamos a ver una pequeña introducción, ¿sí? Les voy a mostrar cuál es el corazón del método y por qué es necesario el método. ¿Ya? Nada más, nada más. No les voy a mostrar no voy a poder hacer el método de elementos finitos en sí mismo. Es un poquito más complicado que eso, pero vamos a mostrarles el corazón. ¿Sí? Listo. Bien, la clase en Paideia está en el curso, sí, perdón, la clase de hoy está en el Paideia del curso, sí, la clase de hoy está en el Paideia del curso por si quieren seguirla, ¿sí? César Leclerc me mandó un mensaje en cuanto a un error que sale al momento de hacer el solve. General failure occurred during solution process y the shared license is not available to perform the solve operation. Mándame un pantallazo, por favor, a lo que te refieres. Sí, mándame un pantallazo. Y si de ser posible, también mándame el archivo de simulación. ¿Ya? Mándame el archivo de simulación. Recuerden que para correr ANSYS, a veces, ¿ah? No siempre, pero a veces, es necesario estar conectado a Internet. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Lo que pasa es que ANSYS hace una verificación, así de cuando en cuando, medio random de la licencia. Entonces, como que manda un ping al servidor central de ANSYS y lo devuelven y ya está, ¿no? Entonces, a veces justo esto causa problemas con la licencia. ¿Listo? Un error de su joint, no creo, no creo. No, eso no es un error de tu joint. No creo. Si tienes más de 2 simulaciones abiertas, sí, eso sí podría ser. Si tienes más de 2 simulaciones abiertas, más de una simulación abierta, sí. Bueno, bien. Ya está. Pero mándame tu archivo de todas maneras, en un correo. Yo durante la parte teórica lo trato de solucionar, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar redefiniendo un poquito las deformaciones. En resistencia y materiales, si ustedes ya llevaron hace bastante tiempo, algunos por ahí hace bastante tiempo, ¿sí?
han llevado resistencia de materiales, ¿ya? Y nosotros vimos en Resis deformaciones. Y sabemos que los cuerpos elásticos, cuando están cargados, cuando tienen esfuerzos asociados, causan deformaciones, ¿sí? Y recuerden ustedes que estas deformaciones pueden ser de dos tipos, unitaria normal y unitaria angular, ¿sí? Pueden ser de dos tipos estas deformaciones, ¿listo? Entonces, vamos a estudiarlos y vamos a redefinirlos, ¿sí? Vamos a redefinirlos, porque va a ser necesaria esta redefinición del concepto de deformación. Por si no recuerda, una deformación, ¿sí? Una deformación se considera cuando el cuerpo, un cuerpo elástico al cual le aplicamos cargas, cambia su forma y cambia su tamaño. Eso es deformación, ¿sí? ¿Listo? Y este fenómeno puede manifestarse claramente o puede pasar desapercibido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes están en este momento sobre una mesa, si su laptop está apoyada sobre una mesa, entonces la deformación de la mesa no es tan visible, ¿sí? No es tan visible, pasa desapercibida la deformación de la mesa. Y entonces, en estas clases de deformaciones podemos hacer algunas aproximaciones, podemos linealizar algunas ecuaciones, ¿no? Podemos usar teoría de desplazamientos pequeños, etc. En cambio, si ahorita están sobre su cama, que probablemente sea el caso de al menos 15 personas en la clase, ¿ya? Lo estoy viendo. Eh, eh, van a ver que la deformación de su colchón es apreciable, ¿no? Que el peso de la laptop o de la computadora haya sido una deformación apreciable sobre el colchón. Y por lo tanto, esta deformación cuando se simula requiere algoritmos un poquito diferentes, requiere algoritmos de grandes deformaciones, ¿sí? Y hemos hablado un poquito de esto ya cuando hicimos las simulaciones en Chapa, ¿sí? Bien, entonces, ya está. En general, estas deformaciones, como ustedes saben, pueden ocurrir debido a fuerzas actuando sobre un cuerpo y puede ocurrir debido a cambio de temperatura. Vamos a estudiar los dos en el curso, ¿sí? Vamos a ver los dos en la simulación. Vamos a ver primero cómo son las deformaciones debido a cargas estructurales, fuerzas, y al final del curso vamos a ver cómo son las deformaciones debido a cambios en la temperatura, ¿sí? Las deformaciones recuerdan también que no se puede medir sobre puntos, se tiene que medir sobre líneas. ¿Y por qué es esto? Por si alguien se olvidó de lo que dije en resistencia o por si alguien llevó con otro profesor. Aquí está. ¿Por qué no se puede medir sobre puntos? Porque si tengo una barrita que está sometida a tracción, PIP, ¿ya? PIP, y yo digo, voy a estudiar la deformación de este punto. Estudiar la deformación del punto en sí mismo no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esta barrita, ustedes saben que se va a estirar. Pero por efecto Poisson, y estoy exagerando por supuesto, esta barrita va a tender a adelgazar también. Entonces, yo digo, si yo mido la deformación de este punto sobre una línea vertical, bueno, voy a decir que en esa dirección se estiró la barrita. Pero si yo mido la deformación de ese punto en una línea horizontal, voy a decir que se ha comprimido. Entonces, para medir una deformación, nosotros necesitamos un punto y una dirección, ¿sí? Un punto y una dirección. ¿Listo? Es decir, estas deformaciones pueden ser no uniformes en un volumen determinado y dependerán de la localización de la línea y de la orientación de la misma. ¿Listo? Bien. Recordar también las dos definiciones de deformación unitaria. Tenemos la definición de la deformación unitaria normal, donde nosotros, cuando estudiamos un cuerpo, decimos, bueno, la distancia entre dos puntos es delta de S, ¿sí? La distancia entre dos puntos es delta de S, y luego de la deformación, esa línea medirá delta de S'. Obviamente esto ocurre porque el cuerpo es deformable. Recuerden que en sólidos rígidos
Esta distancia, la condición era que esta distancia se mantenga igual en todo momento, y eso lo hemos visto en el curso de estática, lo hemos visto en el curso de dinámica, ¿sí? ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de cuerpos deformables. Y por lo tanto, esta longitud de la línea AB cambia, puede cambiar. ¿Listo? Entonces definimos la deformación unitaria normal, ¿sí? Como la diferencia de longitudes. La longitud final menos la longitud inicial y todo relativo a la longitud inicial. ¿Sí? Recuerda que esta definición, muy sencilla de resistencia a materiales. ¿Sí? ¿Por qué lo medimos relativo? Porque de repente les digo, miren muchachos, este cuerpo deforma 10 centímetros. Y él le dirá, 10 centímetros es fuerte, es bastante, ¿no? 10 centímetros, ¿no? Más o menos fuerte, ¿no? Pero se les digo que lo que deforma 10 centímetros es una viga de 10 metros de longitud. Como que ya los 10 centímetros sean chiquitos, ¿no? Si yo les digo, por otro lado, que un cuerpo deforma 0.5 milímetros, mira, 0.5 milímetros, eso es poco. Eso es poco, 0.5 milímetros, casi ni lo puedo apreciar. Pero claro, si les digo que el cuerpo medía en realidad 1 milímetro, pues diré, entonces se formó la mitad de su longitud. Eso es bastante. Entonces, para no estar en estas ambigüedades, es que lo hacemos de manera relativa. ¿Sí? Relativa. ¿Listo? Si queremos medir, como hace un momento, ¿no? La deformación en un punto, pero en una dirección, en este caso sería la dirección N, lo que hacemos es hacer que B tienda hacia A. Y esta es la definición formal de deformación unitaria normal. ¿Sí? Y así como tenemos la definición formal de deformación unitaria normal, también tenemos la deformación unitaria angular. ¿Sí? Solamente para que recuerden un poquito esto de resistencia. ¿Ya? La deformación unitaria angular se mide entre dos líneas que originalmente tenían un ángulo de pi medios. ¿Sí? Pi medios. Y luego de la deformación, por supuesto, este ángulo habrá cambiado a zeta'. Entonces, la deformación unitaria angular se definirá como la diferencia entre los dos. De pi medios menos zeta', ¿no? Si lo quiero medir en un punto, bueno, hago tender a C hacia A, hago tender a B hacia A. Y ahí estará gamma. ¿Listo? Esa es la deformación unitaria angular. ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo definimos con respecto a pi medios y no con respecto a otro ángulo, a pi sextos, a pi tercios, ¿no? ¿Por qué pi medios? Porque recuerden que en resistencia al final lo que nosotros estudiábamos era un cubito diferencial. Era un cubito diferencial. Y ese cubito, pues tenía ángulos de pi medios. Por eso que es importante estudiar la deformación con respecto a un ángulo de pi medios. ¿Listo? Entonces aquí les pongo el cubito diferencial solamente para que recuerden tiempos bonitos o tiempos feos en resistencia a materiales. ¿Sí? Bien, sobre todo los que llegaron hace mucho tiempo en resistencia a materiales, recordarán estos tiempos. Bien. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque ahora sí vamos a comenzar con lo nuevo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Y está. Entonces, ha llegado el momento. Es el momento de crecer. Vamos a redefinir la deformación. Vamos a hacer un análisis un poquito más matemático. ¿Ya? Vamos a hacer un análisis un poquito más matemático. ¿Por qué hago esto? Porque lo vamos a necesitar después. ¿Ya? Espero llegar en este semestre con ustedes a una parte muy bonita, que es la formulación energética del método de elementos finitos. Y para esa formulación vamos a necesitar esta partecita. Y para entender un poquito la filosofía de esto. ¿Ya? En la teoría de elasticidad, ¿ya? En la teoría de elasticidad, la teoría de elasticidad es la mamá de la resistencia a materiales. Estudia la deformación de cuerpos elásticos desde un punto de vista muy general y con otra filosofía. ¿Y qué es la filosofía que se usa en el método de elementos finitos? ¿Listo? A ver. Digamos que tenemos este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo de acá, el A, B, C, D.
y que sea deformable, ¿ya? Que sea deformable cuando se somete a fuerzas, quiere decir que cada punto del cuerpo va a sufrir un desplazamiento, ¿sí? Vamos a comenzar por ahí. Cada punto del cuerpo va a sufrir un desplazamiento, ¿no? Y este desplazamiento lo va a llevar hasta acá de repente, ¿sí? Ahora, ese desplazamiento, ojo aquí, horizontalmente es U y verticalmente es V, ¿ya? Entonces el cuerpo, o cualquier punto del cuerpo, se mueve una distancia U horizontal y V vertical. Aquí está, por ejemplo, el punto A, miren. El punto A se mueve U horizontal, V vertical. Céntrese en el punto A primero todavía, ¿ya? Entonces, A y A', de A hasta A', ahí será el vector desplazamiento. ¿Listo? Ahora, al tratarse de un sólido deformable, ningún desplazamiento será igual al otro, ¿sí? Ningún desplazamiento será igual al otro, ¿ya? Entonces, el desplazamiento de todos esos puntos, U, depende de la coordenada de cada punto, es decir, son funciones de X y de Y. Y V también es una función de X y de Y. Profe, ¿y en el espacio? En el espacio usamos una más, W, que también es una función, en ese caso, ¿no? De X, Y y Z, ¿no? Entonces, si estamos en el espacio, cada una de estas funciones sería también una función de Z, ¿ya? Por si acaso. Pero vamos a centrarnos en el plano nada más, ¿ya? Vamos a centrarnos en el plano, que ya es bastante complicado explicarlo en el plano. ¿Listo? Vamos a centrarnos en el plano. Ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que es importante, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya. En teoría de elasticidad, se puede demostrar lo siguiente. Si yo conozco el campo de desplazamientos, yo conozco cómo son los desplazamientos de cada punto del sólido deformable, entonces conozco las deformaciones unitarias. Para conocer la deformación unitaria en X, derivo la función U parcialmente con respecto de X. Para conocer la función epsilon y, derivo V en función de Y. Para conocer el ángulo CAM-XY, hago esta suma de derivadas parciales. Interesante, ¿no? Profe, entonces no necesito calcular los esfuerzos para calcular las deformaciones. No, no necesitamos calcular los esfuerzos para calcular las deformaciones. Es más, si ustedes recuerdan la ley de Hooke, entonces sabrán que epsilon x es sigma x sobre E. Estamos en el caso bidimensional nada más, ¿ah? Obviamente el caso tridimensional tiene sigma z. Y epsilon y es sigma y sobre E menos nu sigma x sobre E. ¿Listo? Y obviamente tau es G por gamma. Entonces, observen esto. Si yo conozco los desplazamientos, si yo conozco cómo son estas funciones U y V, conozco inmediatamente cómo son las deformaciones unitarias. Y si conozco las deformaciones unitarias, tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, conozco los esfuerzos en cada punto del sólido. En resistencia de materiales nosotros hacíamos lo contrario, si no mal recuerdan. Nosotros calculábamos los esfuerzos
Y en base a ello, calculamos las deformaciones. Y hasta los desplazamientos a veces, ¿no? ¿Se acuerdan esos problemas de las barritas y todo eso, ¿no? Los defectos de montaje, cambio de temperatura y todo ese calvario por el que tuvieron que pasar. ¿Qué se hacían ahí? Calculaban primero las fuerzas, ¿no? Calculaban todas las fuerzas, dejaban una ecuación en fuerza, la compatibilidad, el equilibrio, todo, y te dejaban todito en fuerza, resolvían las fuerzas. Ah, ya, como conozco las fuerzas, conozco los esfuerzos, como conozco los esfuerzos, conozco las deformaciones, y como conozco las deformaciones, conozco los desplazamientos, ¿no? Aquí es al revés. Aquí la teoría de elasticidad me dice, oye, puedes tomar el camino inverso. Puedes conocer primero los desplazamientos, y si conoces los desplazamientos, conoces todo. Solamente tienes que saber derivar, nada más. Qué interesante, ¿no? Súper, súper, súper interesante. Como les dije, es otra filosofía, ¿sí? Es otra filosofía. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, mira, profe, ¿de dónde salen esas fórmulas, pues, no? ¿Qué sentido tienen estas fórmulas? ¿Qué cosa, por qué pasa esto? Pues estamos grandecitos, pues, ¿no? Ya estamos en séptimo ciclo, ya tenemos 30 años, pues, no nos van a vender una fórmula así nomás, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes cuándo se han dejado vender fórmulas así nomás? Notes el sarcasmo. Pero bueno, ¿no? Voy a enseñarles cuál es el sentido físico. La idea no es enseñarles matemáticas, la idea es enseñarles un sentido físico, la simulación, lo que refleja es un fenómeno físico, ¿sí? Entonces, déjeme un momento que actualicé el Zoom y ya no es tan fácil cambiar a mi juguetito, ¿sí? Así que espero que esto lo corrijan en versiones posteriores. Pero ya no es tan fácil. Lo que pasa es que ya no sale la idea de la reunión ahí mientras comparto la pantalla. Antes sí salía. Y entonces no puedo entrar con mi juguetito a hacer algunos dibujos, ¿ya? Entonces ya está. Listo. Ahora sí. Bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el sentido físico de estas ecuaciones de acá? Vamos a ver. Voy a hacer un ejemplito muy, muy, muy sencillo, ¿sí? Muy, muy sencillo. ¿Listo? Está mi juguetito. Esta es dinámica, esto no importa. Ya está. Listo. Listo. Entonces, les voy a hacer un ejemplito muy sencillo en el cual vamos a entender un poquito por qué se dan estas ecuaciones. ¿Ya? ¿Por qué son estas derivadas parciales? Si nunca se les va a olvidar, ¿eh? Nunca se les va a olvidar. Bien. Entonces, fíjense en esto. Vamos a trazar el caso unidimensional nada más y automáticamente van a entender todos los demás casos. Creo. Tengo una barrita. ¿Sí? Tengo una barrita. La cual está sometida a una fuerza. P. ¿Listo? ¿Cuál está sometida a la fuerza P? ¿Ya? Ahora, por supuesto, esta barrita antes de la deformación tiene una longitud. Y como bajarlo con la fuerza P y la barra es deformable, entonces ahora la barrita tendrá otra longitud. Voy a hacerlo un poco más abajo, si no voy a estropear el dibujo. La barrita tendrá otra longitud. Esto es lo más cercano a una pizarra que tengo. Ya está. Listo. La barrita tendrá otra longitud. ¿Listo? Muy bien. Yo voy a tomar los puntos A y B sobre la barrita. Están en esas posiciones antes de la deformación. Luego de la deformación, el punto A de repente se vino para aquí, A', el punto B está acá, por supuesto exagerando, ¿no? Exagerando, ¿no? Obviamente esta deformación ha sido muy pequeñita, solamente que estoy exagerando para que sus ojitos lo puedan ver. Y diré yo, bueno, el punto A, ups, paso con el menú, el punto A
está a una distancia X. Y el punto B está lo suficiente próximo a A. Te sacaron una distancia de X. ¿Listo? Y aquí habrá una distancia, una nueva distancia de X'. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Está claro? Espero que estén despiertos para esta parte, porque es muy bonita. Es muy, muy bonita. Vamos a generalizar lo que hemos visto en resistencia. Ya, perfecto. Ese punto... Ah, sí estoy despierto. Muy bien, gracias por confirmar. El punto A, el punto A, ha sufrido un desplazamiento U. ¿Ya? Ups, no cambié de color. Ahí está. El punto A ha sufrido un desplazamiento U. Y ese desplazamiento U depende de dónde está ubicado A. Depende de X. ¿Sí? Todos los puntos no se deforman igual. Entonces ese desplazamiento U depende de la posición X, donde haya estado A. El punto B obviamente se deforma de manera diferente. El punto B se ha desplazado U, pero ¿dónde estaba B? B no está en la posición X, B está en la posición X más diferencial de X. B está en la posición X más diferencial de X. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Aquí viene lo bueno. Vamos a estudiar cómo es la deformación unitaria normal. ¿Sí? Vamos a estudiar cómo es la deformación unitaria normal. Epsilon X. La deformación unitaria normal, ¿sí? La deformación unitaria normal es la longitud final de dx' menos la longitud inicial de dx sobre la longitud inicial. Ahora bien, miren cómo es la longitud final. La longitud final, todo este tramo de aquí, ¿quién es? Es este cachito que no es otra cosa que a d de x le he restado u de x, ¿no? ¿Listo? A d de x le he restado u de x, más lo que queda. Ajá, esto de acá. Entonces, ese dx' es el cachito de dx menos u de x más u de x más diferencial de x. ¿Listo? Menos d de x, que es la longitud inicial, sobre d de x. ¿Listo? Entonces aquí veo que hay algunas cositas que se van. Se va d de x, por ejemplo. Entonces, epsilon x es u de x más d de x menos u de x sobre d de x. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Y ahora digo, pucha, pero ahora tengo una función que no conozco, restada con otra función que no conozco, y entre dx que ni lo conozco, y eso es una distancia arbitraria, pequeña, pero arbitraria. Bueno, pero yo me recuerdo que en el colegio a mí me enseñaron una herramienta muy importante. A mí me enseñaron que hay un señor Taylor. ¿Listo? Y Mr. Taylor
me dice que yo puedo aproximar esta función u de x más d de x. ¿Y cómo? Bueno, esto es u de x, El punto inicial. más la primera derivada parcial de u con respecto de dx por d de x, el cachito que yo quiero avanzar, más la segunda derivada parcial, por el cachito que yo quiero avanzar al cuadrado, sobre 2, más la tercera derivada de x cubo, por el cachito que yo quiero avanzar al cubo, sobre 3 factorial, más, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, y entonces digo, si lo que yo quiero avanzar d de x es lo suficientemente pequeño, es infinitamente pequeño, entonces todos estos términos que están al cuadrado, al cubo y todos los que siguen, los voy a despreciar. Y solamente me quedo con la parte lineal de la aproximación. Ahí está. Solo me quedo con la parte lineal. Y por lo tanto, gracias a la serie de Taylor, me puedo decir lo siguiente. Ese u de x más d de x es u de x más, d de u de x por d de x, nada más, menos u de x, que era lo que tenía originalmente afuera, sobre d de x. ¿Listo? Entonces, me encanta hacer esto. Se va, d de x, se va. Y finalmente tengo que epsilon x es d de u sobre d de x. ¿Mm? ¿Qué tal? Es la interpretación física. Ya hemos partido de un fenómeno físico, la deformación de una barra. Y naturalmente tenemos este resultado. Dado que conozcamos el campo de desplazamientos U. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Es si les decía esto en resistencia volaban, pues, ¿no? Pero se da. Se da. Esta es teoría de elasticidad, ¿eh? Que estamos pisando fuerte, ¿eh? Es teoría de elasticidad. ¿Listo? Más información acerca de deformaciones y de cómo salen todas estas cositas en el curso de teoría de elasticidad que se dicta en nuestra maestría en ingeniería mecánica. Ustedes, como mecatrónicos, la mayoría de ustedes, puede llevarlo como un electivo libre de disponibilidad. ¿Sí? Ustedes que tienen como 10 electivos, creo, pueden llevar un par de nuestro curso de la maestría en mecánica, en mecatrónica, en control, en materiales como electivos de libre disponibilidad, esa articulación vertical. Y lo bueno de todo es que si ustedes hacen una maestría, optan por hacer una maestría con nosotros, entonces esos cursos se convalidan automáticamente. ¿Mm? Entonces pueden ir adelantando la maestría desde el pregrado. Y es más, como esos créditos los van a tener que pagar de todas maneras, porque son cursos que tienen que llevar, son electivos que tienen que llevar, bueno, pues entonces los invierten en un curso de maestría y más adelante, cuando hagan la maestría o si quieren hacer una maestría, esos cursos son convalidados, obviamente ya no pagan esos créditos. Tantos beneficios, ¿no? Y les enseñamos estas cositas además. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿No? Qué buen desayuno, ¿no? Listo. Perfecto. Todo claro. Listo. Entonces vamos a regresar a nuestra pantallita.
Y, bueno, epsilon y saldrá de una deducción muy similar. Sí, epsilon y saldrá de una deducción muy similar. Este pata de acá, poquito más intrigado, pero no es tan difícil de entender en realidad. Sí, no es tan difícil de entender. Porque vean, por ejemplo, el punto B. ¿Sí? El punto B. Me dice, profe, estoy teniendo problemas con las ventanas. Estoy reinstalando el ANSYS. Bueno, la solución más, eh, más sencilla. Con respecto al punto B, ¿sí? Con respecto al punto B. Este punto B, recuerden que está en una posición, perdón, que el desplazamiento del punto B será, si el desplazamiento del punto A era x, y, ¿no? X, y, el desplazamiento horizontal de B será x, y más diferencial de y. ¿No? Porque comparten la misma x. Y es por eso que al final el desplazamiento en x del punto B tiene que ver con y. Algo muy parecido a lo que hicimos, ¿no? Porque es y el que varía, y más de y. ¿No? ¿Listo? Entonces acá tengo lo mismo de db de y, ¿no? Acá tengo algo muy similar, ¿no? El punto C, el desplazamiento en v que sufre el punto C es x más d de x, y, que tiene la misma coordenada de A. Entonces, por eso lo que varía aquí es x, de dv de x. Y si se fijan, pues, este es el ángulo θ'A, el ángulo que queda de gamma es pi medios menos θ'A, que en realidad es alfa más beta, pues, ¿no? Alfa es este pata de acá entre d y, como que la tangente del ángulo, y beta es este pata entre d de x, como que la tangente del ángulo, ¿no? Por eso que esta suma. ¿Listo? Más información en teoría de elasticidad. En teoría de elasticidad deducimos estas ecuaciones para 3 dimensiones y la deducimos a partir de matrices que producen giro, deformación, etc. ¿Sí? Tiene una deducción muy bonita, la verdad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, ¿cuál es el problema de la resistencia de materiales? El problema de la resistencia de materiales es que todas las fórmulas que hemos deducido se han deducido para cuerpos prismáticos, para cuerpos largos, para cuerpos que tienen una sección transversal más o menos constante, para cuerpos que si se curvan, se curvarán una vez, máximo 2 veces. Pero, por ejemplo, si yo quisiera simular o yo quisiera evaluar los esfuerzos en el monobloc de un motor de combustión interna, soy mecánico, tengo que hablar de carro. ¿No? Si quiero simular los esfuerzos en el monobloc de un motor de combustión interna, o quiero simular los esfuerzos en engranajes, o quiero simular los esfuerzos pues en cualquier cuerpo que sea volumétrico, quiero evaluar los esfuerzos en cualquier cuerpo que sea volumétrico, y que no sea necesariamente una viga, una barra circular, etcétera, ¿no? Cualquier cuerpo. ¿Cómo hago? Si las fórmulas que deduje en resistencia de materiales 1, sirven para cuerpos prismáticos. Profe, ¿lo puedo aproximar a una viga? Sí, lo puedes aproximar a una viga. Pero, ¿cómo evalúo los esfuerzos en una esfera? ¿Cómo evalúo los esfuerzos en un monobloc? Imagínense un monobloc de un automóvil, ¿no? ¿Cómo evalúo los esfuerzos en un brazo robótico? Eso no tiene nada de prismático. Interesante, ¿no? La pregunta. ¿No puedo aproximar? Sí, es una aproximación, pero ¿qué pasa si yo estoy diseñando? ¿Qué pasa si yo quiero exactamente los esfuerzos en todo el cuerpo? Tenemos que usar otro approach, entonces. Y este es el approach. Vamos a conocer los desplazamientos. Porque conociendo los desplazamientos, conociendo UV y en último caso W, me puedo calcular sencillamente las deformaciones unitarias.
Y si calculo las deformaciones unitarias, ley de Hooke generalizada, tengo esfuerzos. Inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, nuestro camino para resolver problemas más difíciles es conocer el campo de desplazamientos. Es conocer los desplazamientos. Y basado en desplazamientos, hallamos esfuerzos. Interesante, ¿no? Ahora, la gran pregunta está, ¿cómo relaciono los desplazamientos y las fuerzas externas? Porque los esfuerzos y las deformaciones unitarias sí las puedo relacionar a través de la ley de Hooke. Pero ¿cómo relaciono los desplazamientos y las fuerzas sin pasar por esfuerzos? Porque es lo que quiero hallar. Tengo que encontrar un método para hallar desplazamientos sin pasar por esfuerzos. Solamente como función de las fuerzas. Y es lo más lógico, ¿no? Es lo más lógico si ustedes lo piensan. Olvídense de esfuerzo, olvídense de deformaciones unitarias. Aplico una fuerza sobre la barra. ¿Cuánto se mueve? Esa es la pregunta. ¿Cuánto se mueve? Aplico fuerza sobre un sólido. ¿Cuánto se mueve cada punto? Es la pregunta más natural, más obvia. Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder con el método. ¿Sí? Vamos a tratar de hallar desplazamientos. Y una vez que tengamos los desplazamientos, tenemos todo lo demás. Ahora, tenemos dos caminos para hallar esto. Uno de ellos fue desarrollado por la teoría de elasticidad. Y se llama la ecuación general de la elasticidad. O ecuación general del problema elástico, que se llama la ecuación de Papkovich. La ecuación general de la elasticidad, la ecuación de Papkovich, es una ecuación que para un sólido deformable tienen que cumplir los desplazamientos. Todo está en función de los desplazamientos. Es una ecuación diferencial, es una serie de ecuaciones diferenciales, son 3 ecuaciones diferenciales en los desplazamientos. Como tengo 3 ecuaciones y tengo en el espacio 1, 2 y 3 desplazamientos, se puede resolver. Pero el problema está en que son ecuaciones diferenciales. Y por lo tanto, a pesar de que yo tenga condiciones de borde para estas ecuaciones diferenciales parciales incluso, a pesar de que yo tenga condiciones de borde, resolver una serie de ecuaciones diferenciales es un poquito difícil. Y voy a necesitar que el cuerpo cumpla con una simetría de cargas, con una simetría geométrica, una simetría en propiedades muy particular para poder resolver esas ecuaciones. Todas las ecuaciones de resistencia de materiales las podemos sacar de acá. Y si llevan el curso de teoría de elasticidad, en algún momento, el profesor Jorge Rodríguez o quien esté dictando el curso en ese momento, quizá me encuentren de nuevo, se los mostrará. Pero el problema con esa ecuación general de la elasticidad es que es difícil de resolver cuando los cuerpos no son simétricos o cuando las cargas no son simétricas. Vuelvo, un monobloc de un motor de combustión interna. ¿Cómo escribo la geometría de un monobloc como una serie de curvas, como una serie de condiciones de frontera para la ecuación general de Papkovich? No puedo. No puedo. Entonces sí, es una ecuación diferencial muy bonita, pero solamente se puede resolver en casos muy particulares. Es como Navier-Stokes. Navier-Stokes es más difícil todavía, ¿no? Navier-Stokes es una ecuación muy bonita que modela todo el movimiento de cualquier fluido newtoniano, no newtoniano, etc. Pero de ahí a hallar una solución analítica, muy difícil. Y hasta ahora ha resultado imposible. Papkovich al menos se puede demostrar que existe la solución, que siempre puede existir la solución al problema elástico. Pero de ahí a sacarla, no se sabe. Condiciones muy, muy rígidas. Entonces vamos a tener otro approach. Cuando no podemos resolver los ingenieros algo de manera analítica, lo hacemos de manera numérica. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar un método aproximativo. El segundo approach, entonces, es un método aproximativo.
que se basa en las condiciones del problema, que se basa en las condiciones numéricas del problema, que tiene sus debilidades, sí, que tiene un error, sí, tiene un cierto error, porque es un método aproximativo, pero que nos permite resolver problemas de una manera muy bonita. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro? Listo. Entonces vamos a estudiar lo más sencillo de todo. La deformación debido a una fuerza axial. ¿Ya? Va a estudiar esto, nada más, ¿eh? No vamos a meter vigas, torsión ni nada acá, porque esto, si no, sería un... necesitaría, pues, 14 semanas más de clase, ¿ya? Pero vamos a meter una... Vamos a ver, para al menos el caso de fuerza axial. Es el caso más simple de deformación, ¿no? Cuando un elemento prismático se le aplica una carga paralela a su eje. Ahí está, por ejemplo, el ensayo de tracción. ¿Listo? Y ustedes considerarán, ¿no?, que cuando un cuerpo está cargado prismáticamente, ¿sí? Cuando un cuerpo está cargado axialmente, entonces el esfuerzo en la sección transversal es la fuerza interna entre el área. Toda esta diapositiva, hasta a algunos de repente les parecerá sospechosamente similar a lo que presenta la resistencia de materiales. Hallamos la deformación en cada diferencial, la ley de Hooke, bla, bla, bla. Y tenemos esto, y al final nos quedó esto, ¿no? Que la deformación es la integral de P entre E por A, y si las propiedades se mantienen constantes, entonces tenemos el famoso pelea, ¿no? Vamos a trabajar con ese, básicamente, pelea. ¿Listo? Muy bien. Aquí viene lo nuevo. Aquí viene lo nuevo. Pelea. ¿Eh? Otra manera de ver la deformación es como si la barra fuera un resorte. Un resorte. A ver, vamos a ver esto, ¿no? Quienes por ahí de repente han llevado resistencia y materiales 2, ¿sí? O se han colado a resistencia y materiales 2, lo cual es una muy buena idea. Yo les hubiera recomendado que lo hagan, ¿sí? Se acordarán que podemos ver todos los cuerpos como un resorte, pero si no se han colado ni nada, los voy a hacer ver acá. A ver, tenemos un cuerpo que está sometido a cargas axiales, P y P, en equilibrio, y que se ha formado delta. Entonces, ese delta es P por L entre E por A. Y a la par tenemos un resorte al que se le aplica una fuerza y su extremo se ha desplazado U, se ha deformado U, el resorte. Por ese lado tendremos que la fuerza para deformar el resorte es K por U, que la deformación debido a la fuerza F es U. Vamos a comparar. Vamos a cambiar un poquito esto. Mire, al P lo dejamos solito. Y tenemos que esto es una constante K. Es una constante que simplemente depende del material, depende de la sección transversal y depende de la longitud, nada más. Y esto ocasionará un delta. La barra se comporta como un resorte. La barra se comporta como un resorte de rigidez K. ¿Quién es la rigidez K? E por A entre L. A ese K la vamos a llamar de rigidez axial. ¿Sí? Rigidez axial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede cuando se tiene todo un sistema de barras? Por ejemplo, el sistema hiperestático, esos que tanto le hicieron sufrir en resistencia, creo.
Si bien nosotros podemos resolver este sistema de aquí haciendo las fuerzas internas, ¿no? Y haciendo pelea en varios tramos, hacer pelea y todo eso es pasar por refuerzos. Ese es el problema. ¿Y qué me diría si yo puedo calcular, los desplazamientos de cada punto? Por ejemplo, esta barra de acá la puedo representar como un resorte de constante K sub 1, esta como un resorte de K sub 2, K sub 3, acá no salió. ¿Y qué me dirían si puedo calcular los desplazamientos en función de las fuerzas, de frente? ¿Mm? Vamos a considerar la rigidez de las barras. Porque incluso este método nos va a ayudar cuando tengamos cosas un poquito más complicadas como esta. ¿Mm? Vamos a tener que desarrollar un método general. ¿Ya? Vamos a tener que desarrollar un método general. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta clase es deducir un método general. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver cómo es este método general. A ver. Tengo un resorte. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Eh? Tengo un resorte de rigidez K, cuyos extremos voy a numerar. Voy a numerar extremo 1 y extremo 2. ¿Listo? En cada extremo se aplica una fuerza. Fuerza 1 y fuerza 2. ¿Listo? Y cada uno de sus extremos, no importa que no esté en equilibrio, ¿eh? Ese es el caso general. Y cada extremo se desplaza U sub 1 y U sub 2. Y la gran pregunta es, si yo aplico F1 y F2, ¿cuánto se desplaza U1 y cuánto se desplaza U2? Es una pregunta natural que ustedes se harían, ¿sí o no? ¿Ya? Y esta acá puede representar una barra, porque hemos visto todas las barras se comportan como resortes. ¿Ya está? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Entonces, vamos a usar nuestra popular superposición. Superposición. ¿Ya? Vamos a ver. A ver qué sucede. Superposición. La vamos a aplicar de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a poner una pared aquí. Y vamos a decir, bueno, voy a fijar este extremo de acá. Voy a fijar este extremo. Es decir, U sub 1 es 0. Y lo que voy a exigirle al resorte es que se desplace U sub 2. Le voy a exigir que se desplace U sub 2. ¿Ya? Es decir, que se desplace hasta acá. ¿Gracias a quién? Gracias a una fuerza. Ahora, obviamente, como estoy exigiendo que el desplazamiento sea U sub 2, entonces esto no será la fuerza 2, será una fuerza 2A. ¿Sí? Será una fuerza 2A. Este es el caso A. Debido a la fuerza 2A, acá habrá una fuerza 1A. Que por supuesto no son las mismas que estas de acá. No son las mismas. ¿Sí? Es otra fuerza. ¿Ya? Que va a causar que el resorte se estire un poquito más. ¿Ya? ¿Listo? Ya está. Si el resorte tiene constante K,
A ver, muchachos. ¿Cuánto vale la fuerza 2A? ¿Cuánto vale la fuerza 2A? A K ver, por usted, 2. dígame. Hola. ¿Cuánto vale la fuerza 2A? Tengo un resorte constante K que se estira U sub 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2A? K sub 2. Muy bien, K por U sub 2. Muy bien, perfecto. K por U sub 2. La fuerza 1A, la fuerza 1A, no tiene que estar en equilibrio el resorte, ¿no? Porque está empotrado ahí, ¿no? Entonces será menos K por U sub 2. Listo. Tan sencillo como es. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, caso B. Caso B. Empotramos el otro extremo. Empotramos el otro extremo. Ahí está. Ahora exigimos que U sub 2 sea nulo. Y que más bien el otro extremo se mueva U sub 1, es decir, que comprime el resorte U sub 1. Y obviamente entonces acá aparecerá una fuerza 1B y aquí aparecerá sobre la pared una fuerza 2B. ¿Listo? De la misma manera, bueno, aquí, la fuerza 1B será K, si se nos constante acá, K por U sub 1. Es la fuerza necesaria para comprimir el resorte de una magnitud U sub 1. Mientras que la fuerza 2B será equilibrio menos K por U sub 1. ¿Listo? Muy bien. Paso final. Paso final. Vamos a sumar los dos. Entonces, en total, yo puedo decir que la fuerza 1 es la fuerza 1A más la fuerza 2A, ¿sí o no? La superposición de ambos. Y la fuerza 2 es la fuerza 2A más la fuerza 2B. Perdón, acá me equivoqué. Es la fuerza 1B. Suma de las dos fuerzas unos. Vamos a reordenar acá, vamos a ponerlo bonito, el U sub 1 primero. K sub U1 menos K sub U2. Está la suma de ambas, ¿no? K sub U1 y K sub U2. La fuerza 2A y la fuerza 2B, vamos a sumar los dos bonito, menos K por U sub 1 más K por U sub 2. Vamos a hacerles el paso adicional porque no sé por qué se me marean acá siempre. Entonces, F1 es K por U sub 1 menos K por U sub 2. F2 es menos K por U sub 1 más K por U sub 2. ¿Cuántas ecuaciones? 2. ¿Cuántas incógnitas? ¿Cuántas incógnitas? U ¿Está en sub el 1 y K? U sub 2.
Ah, no, entonces sí. Conozco K, claro, conozco K, conozco las fuerzas. Dos incógnitas, dos ecuaciones, se puede Dos resolver. incógnitas y dos ecuaciones, muy bien. Entonces el sistema se puede resolver. De forma matricial, F1 y F2 es una matriz veces U sub 1 y U sub 2. La matriz es K menos K, ¿vale? La matriz de coeficiente básicamente, ¿no? Menos K y K. Qué interesante. Entonces, si yo conozco las dos fuerzas y conozco el valor de K, puedo hallar los desplazamientos sin pasar por esfuerzos. ¿Qué tal? A estas fuerzas las puedo llamar F, un vector F, columna. Aquí voy a decirle que esto es una matriz K. Y aquí voy a llamar un vector, ups, me equivoqué. Y aquí voy a llamarlo un vector U. Muy bien. Como los mecánicos somos tan creativos para los nombres, como esto es un vector que contiene las fuerzas, entonces le pondremos el vector fuerzas. El vector fuerza. Como este es un vector que contiene los desplazamientos, lo llamaremos el vector de desplazamientos. Desplazamientos. Y como la matriz K contiene a la rigidez del resorte, entonces lo llamaremos matriz de rigidez. Les presento el método de la rigidez. Método de la rigidez. Unidimensional. Presento el método de la rigidez unidimensional. ¿Sí? El método de la rigidez me sirve para calcular los desplazamientos inmediatamente desde las fuerzas. Conozco las fuerzas, conozco la matriz K, conozco los desplazamientos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y aquí está nuestra filosofía. La filosofía con la que habíamos comenzado la clase. Voy a calcular los desplazamientos. Y luego de calcular los desplazamientos, calcularé las deformaciones unitarias. Y luego de las deformaciones unitarias, calcularé los esfuerzos. Solamente tengo que concentrarme en hallar esa matriz de rigidez. Solo tengo que concentrarme en la forma de esa matriz de rigidez, porque vean que el vector fuerzas es estándar, es el mismo, F1, F2, si aparecieran más fuerzas, F3, F4, F5. Y cada una causará desplazamientos, U1, U2, U3, U4, en los puntos de aplicación de la fuerza. Entonces, lo único que tengo que concentrarme es en hallar esa matriz de rigidez. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí está todo el cálculo, está en la diapositiva. ¿Sí? Ahí está todito el cálculo. Y ahí está la matriz de rigidez. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, para dos resortes. Para dos resortes, en la próxima clase les voy a hacer un bosquejo de cómo es esto. Se puede volver a calcular la matriz de rigidez. Pero, profe, ¿qué pasa si tenemos 3 resortes, 4 resortes, 5 resortes? ¿Qué pasa si tenemos un sistema como este de acá, que es mucho más complejo? Bueno, vamos a tener que hallar la matriz de rigidez para este sistema de aquí.
Pero no lo vamos a hacer por superposición, pues imagínense, pues hacer superposición de 4 veces lo mismo, ¿no? Y todavía es medio complejo el sistema, entonces hay 2 reglas básicas para el cálculo de la matriz de rigidez. 2 reglas básicas que las vamos a estudiar en la siguiente clase y que nos van a permitir sacar la matriz de rigidez en un abrir y cerrar de ojos. En abrir y cerrar de ojos vamos a poder sacar la matriz de rigidez. ¿Listo? Y sacamos la matriz de rigidez, entonces vamos a poder resolver problemas como este. Y van a ver que no me importa que el sistema sea hiperestático y isostático. Es más, mientras más hiperestático, mejor. Van a ver por qué. Van a ver por qué. ¿Listo? Y luego vamos a extender este método a 2 dimensiones. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí. Hay ciertos mecanismos que se modelan como rígidos, pero hay otros que son modelados como elásticos. Sí. Entonces tienen un comportamiento diferente. ¿En ANSYS pasa lo mismo? Sí, ¿O en ANSYS todos se pasa. modelan como rígidos? No, en ANSYS pasa lo mismo. En ANSYS pasa lo mismo. Yo puedo hacer simulación de mecanismos elásticos también en ANSYS, pero eso ya no es usando Rigid Dynamics, que es lo que veníamos usando, sino si queremos simular mecanismos elásticos, vamos a tener que simularlos a través de Transient Structural, que es simulación estructural transitoria. Entonces sí se puede hacer, sí se puede hacer. Pero no es parte del curso, ¿no? No, no es parte del curso. Necesitaríamos pues unas 20 semanas más del curso para entrar a transitorio estructural. Pero es muy bonito, ¿eh? Es muy, muy Con bonito. un J derivada de un teta sobre un derivado de teta. Es Sí, horrible. sí. Me veo quemado es, pero Sí. bueno, y es más, es las ecuaciones generales, los algoritmos son otra cosa. Bueno, ya está. Entonces, solamente les voy a dejar con una incógnita. Solamente les voy a dejar con una incógnita. Vamos a volver en el tiempo. Ahí está. Les dije que tengo este sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Es decir, F es K veces U. Si yo conozco F y conozco K, les dije conozco U, entonces puedo conocer U. A ver, muchachos, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones matricial? A ver, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones matricial? F por la inversa de K. Muy bien, calculamos la inversa de K. Calculamos la inversa de K. Entonces multiplicamos por la inversa de K. Y acá K por K menos 1 por K es la matriz identidad. Y aquí está U. Chévere. Dígame una cosa. ¿Esta matriz tiene inversa? ¿Sería la misma? ¿Esa matriz tiene inversa? A ver, ¿cuál es el requisito para que una matriz tenga inversa? Oh, lo hago MATLAB, un segundo. El determinante sea 0. El determinante tiene que ser diferente de 0, ¿no? Su determinante es 0. Muy bien. El determinante es 0. Si el determinante es 0, entonces no se puede invertir. F. ¿No? Porque nuestro método se nos cayó porque no podemos hallar la inversa. Pero no se preocupe. Hay una salvedad. La próxima clase les voy a enseñar cómo podemos invertir solo parte de esta matriz. Y no es por algo matemático, es por algo físico. El problema es que hemos visto este método desde el punto de vista más o menos matemático. Este paso matemático de acá. Pero nos falta ver el aspecto físico del problema. Y eso se los voy a mostrar en la próxima clase. Les voy a mostrar cómo a partir de un sistema que parece que no es invertible, que la matemática me dice esto no lo puedes invertir, les voy a mostrar cómo se puede solucionar este problema. ¿Sí? Porque acá nos falta algo muy importante todavía. Pero eso es la próxima clase, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los que me mandaron correo, Felipe dice, aunque lo reinstaló, sigue teniendo problemas con las ventanas. No hay problema. Ahorita veo el screen que me mandaste y puedo... y voy a tratar de resolverlo, ¿sí? Ya en algunos minutos ya se libera en el Paideia la parte
la parte teórica, ¿sí? Se libera la parte teórica, así que hagan la parte teórica, ¿sí? Tienen media hora para hacerlo, tengan a la mano un papel, un lápiz, un lapicero y y, y para que puedan cargar sus dibujitos en los archivos, ¿ya? Se responde ahí mayoritariamente, en el mismo PaideIA tienen que responder las preguntas, pero hay algunas preguntas que les requiere un archivito, un archivito, un PDF, una imagen o lo que sea, ¿sí? Olenka me dice su bendición, profe, tiene mi bendición para dar y las demás evaluaciones. ¿Vale? La bendición es extendible durante todo el semestre y el próximo, si quiere, ¿sí? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Espero que se les haya quitado el sueño con la clase. ¿eh? ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, conmigo nos vemos la próxima semana. Sí, va a haber sesión de práctica dirigida, perdón, redirigida, perdón. Va a haber asesoría de los JPs. Sí, los JPs se conectan a las 10 de la mañana. Se conectan a las 10 de la mañana para dar alguna asesoría, ¿sí? Para dar asesoría en cuanto a la evaluación, ¿no? Si alguien tiene algún problema, no se acuerda de un comando, profe, ¿cómo hacer esto? ¿Qué comando se hacía para esto? Sí, normal, los pueden ayudar. O sea, algo raro con su simulación, también les avisan, sí, están para ayudar a los jefes de práctica. Y para explicarles un poquito también cómo es la práctica, etcétera, ya, sobre todo para la parte práctica. Ya para la parte teórica no creo que necesiten asesoría, pues, ¿no? Están bastante claras las preguntas. Listo, muchachos, perfecto. Entonces, ya está. Nada más. Muchas gracias por su atención. Suerte en su parte teórica, ¿sí? Suerte en su parte teórica, suerte en la parte práctica también. Tienen 2 horas y media, tiempo más que suficiente. Algunas personas terminan hasta en 1 hora, en 1 hora y cuarto en la práctica, la parte práctica en presenciales, ¿ya? Así que ojalá que suceda lo mismo, puedan subir sus archivos y disfruten de su jueves cultural, ¿ya? Bien, muchachos, perfecto. Muchas gracias. Y los que me mandaron correo, les voy a responder inmediatamente como para tratar de resolver sus problemas. Y voy a mantener la sesión Zoom abierta ya por si acaso algo más ocurra, pero en cuanto ya resuelva los problemas de sus compañeros, ya cerraré la sesión, ¿sí? Muy bien, muchachos, muchas gracias. Nos vemos nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, muchachos, 5 minutos y termina la parte teórica. No se olviden de conectarse a la sesión Zoom con los jefes de práctica para recibir asesoría. ¿Sí? Bien, muchachos, hasta la próxima. Nos vemos.